Para la explicación. Nelson, qué pena, es que empecé a grabar, pero dale. Bueno. Muy buenos días para todos. Bienvenidos entonces a este encuentro semanal, muchachos. Los que están en la casa y los que estamos aquí en el colegio, tercera semana explicando lo que es la guía número 5, en este caso desde el área de las ciencias sociales, continuando con las civilizaciones antiguas. Específicamente vamos a ver hoy dos grandes civilizaciones o culturas, India y China. Lo que es Grecia y Roma lo hacemos dentro de 8 días. La actividad que hagamos hoy, pues obviamente tendrá que entregarse también con lo de la guía para que sepan que el ejercicio es válido. ¿Listos? Bueno, entonces, muchachos, resulta que, antes de empezar el video que les voy a mostrar, recordarles que para el próximo viernes de esta semana, de mañana en 8, o sea, el 10 de septiembre, está programado la entrega de la guía. Entonces vamos a ir haciendo el ejercicio, y vamos repasando, y vamos consultando, y vamos copiando o tomando nota de lo que se diga en el día de hoy. Abrimos los cuadernos, tomamos nota. ¿Cuál es la cultura antigua que vamos a hacer o que vamos a escuchar? La China y después la India. Y después de este video vamos a realizar una actividad que vamos a copiar todos en el cuaderno, ¿cierto? Con lapicero negro dejamos el espacio para completarlo con otro color diferente, especialmente rojo. Nelson. Señor. Antes de que inicies, ¿me permitís recordarle algo a los estudiantes? Claro que sí, hágale. Bueno, muchachos, vean, recuerden que tenemos para este segundo periodo 3 guías. Ya hicimos entrega de la número 4. Estamos ya terminando tercera semana de la guía número 5. Nos faltaría la 6. Y ya que aproximadamente el 50% de los estudiantes de séptimo no entregaron la guía número 4, están prácticamente obligados a entregar la 5, porque o si no, pues no les va a dar el promedio y van a perder el periodo. ¿Me hago entender? Entonces, por favor, muy responsables con esta guía quinta y la número 6. Ya después tendremos que mirar si hay un espacio para hacer recuperación de la cuarta, pero es clave esta entrega, ¿listo? Eso para todos los que están en casa, los que están acá. Entonces estas actividades como la que está haciendo el profe Nelson, métanle toda la responsabilidad del caso, sigan bien las instrucciones, tomen notas y bien juiciosos, tanto en casa como acá. Listo, muchas gracias, profe. Bueno, a usted, Eduardo, muchas gracias por la claridad o la aclaración. Continuamos entonces. China e India. Vamos a observar un videito interesante. Sobre estos dos antiguos imperios. Hola a todos, el tema de hoy es los antiguos imperios del Asia, China e India. Bienvenidos. China antigua. La importancia de China. China se considera como la segunda potencia mundial. Se denomina potencia mundial al país que ostenta los primeros lugares en cuanto a poderío militar, riqueza económica y desarrollo tecnológico. El desarrollo económico de China en los últimos 20 años ha sido impresionante, con una economía basada en el desarrollo industrial, en elevadas exportaciones y en elevadas tasas de inversión. China es actualmente el país más poblado del mundo,
sobre 1.330 millones de habitantes. China se sitúa como el mayor exportador mundial. Con una superficie total de aproximadamente 9.6 millones de kilómetros cuadrados, la República Popular China es el cuarto país más grande del mundo en cuanto a extensión territorial, tras Rusia, Canadá y los Estados Unidos. La historia de la antigua China constituye la clave de la historia de Asia. No solo que allí hubo presencia de homínidos, sino que fue uno de los primeros centros mundiales de domesticación de plantas y animales. Hitos de la civilización. Antes, Es muy importante la alfarería con las primeras cerámicas, hace 17.000 años, incluso antes de ser sedentarios o de aprender a cultivar. Esto supone un hito en la historia de la humanidad. antes de continuar con los hitos de la civilización, muchachos, rescatar o resaltar algunos datos importantes de la China. Por favor, tomemos nota. China, muchachos, vean. Resulta que la China es importante saber algunos datos de la cultura china. Primero que todo, la China se ha destacado últimamente por su gran poderío y desarrollo económico. Es la segunda potencia del mundo. China es la segunda potencia del mundo. Y entonces es la segunda con la primera. La primera es Estados Unidos. Pero la China le está pisando los talones. ¿De qué manera? Muchachos, con todas las transacciones comerciales, con todo el desarrollo tecnológico y económico de la China, se ha venido imponiendo en el mundo. ¿Que hay un conflicto entre Estados Unidos y la China? Sí. Antes de Joe Biden, el presidente nuevo de Estados Unidos estaba otro personaje, otro presidente, Donald Trump. Tuvo muchos problemas con China, la vetó, muchos problemas con los productos chinos, etcétera. Es que la China viene imponiéndose, muchachos, en el mundo con todos sus productos, con toda su tecnología, y el desarrollo económico de ella pues ha crecido enormemente. Es el país más poblado del mundo. El segundo es la India, pero el primero es China. China tiene más o menos, según el video, 9.6 millones de kilómetros, pero alberga 1.330 millones de habitantes, quizás más. Y para el 2050 se cree que va a alcanzar una población mundial de 1.800 millones de habitantes. Ay, Dios mío, ¿dónde va a caber tanta gente? Por Dios. Dicen, especulando la gente, que el virus del COVID-19 fue producto de los chinos para reducir la población. Eso son especulaciones, todavía no se ha comprobado nada al respecto, pero lo que sí es cierto es que este mundo no está para tanta gente, pues los recursos naturales escasean, el agua dulce escasea, la naturaleza y todos los productos escasean, las tierras para producir escasean. ¿Y producto de qué? De la contaminación y del calentamiento global, también dice Tomás por acá, y también de la inconsciencia del hombre. Muchachos, ojo, ¿por qué? Porque es que, bueno, China constituye, o la historia de China, de la historia de la antigua China, constituye la clave de la historia de todo Asia, muchachos. ¿Listos?
Bueno, a nivel de extensión, constituye la clave de toda la historia de Asia, el continente asiático. Muchachos, les estaba contando que es el segundo en extensión, perdón, el cuarto en extensión. Segunda potencia, pero el cuarto país en extensión. ¿Cuál es el país más grande del mundo en extensión? Rusia. El segundo, Canadá. El tercero, Estados Unidos. Y el cuarto, China. ¿Cierto? Pero a Rusia no se le pone como el país más grande del mundo porque 70% de Rusia está congelado y deshabitado. Rusia, pero sí a nivel de extensión y territorial, no por la habitabilidad, sino por la tierra continental que tiene Rusia, es muy extenso y es considerado el primero. Bueno, ahora sí los hitos. Pues ninguna otra civilización humana consiguió crear cerámicas tan rápido. Hace 10.000 años aprendieron a cultivar arroz en las orillas del río. También empezaron a domesticar los primeros animales, a cultivar plantas silvestres y a utilizar el jade. La sedentarización dio lugar a las primeras culturas de China. La metalurgia y la confección de herramientas de hierro en la antigua China tuvieron notable resonancia para toda la humanidad. Exhumaciones de los últimos años demuestran que la antigua China dominaba la tecnología más avanzada en la fabricación de instrumentos de hierro a escala mundial. Ciudades, estados, imperios. La antigua China fue uno de los imperios más grandes e influyentes de Asia, con más de 4.000 años de existencia. Los chinos construyeron monumentos, diques y murallas que aún perduran en la actualidad. En el tercer milenio antes de Cristo nació la magnífica tradición china de la metalurgia del bronce. Alrededor de 500 años antes de Cristo, la primera producción de hierro fundido del mundo. En la larga lista de inventos chinos figuran los siguientes: compuertas para canales, la pólvora, la cometa, la brújula, los tipos móviles, el papel, la porcelana, la imprenta, el timón de popa, la carretilla. La unificación de China. Aquí tenemos entonces, muchachos, algunos datos importantes de la civilización china. Entonces, tomemos nota, vean. Ellos fueron grandes en la alfarería. Produjeron grandes piezas en cerámica. O sea, la utilización del barro y el cocimiento del barro, elaborando vasijas. Muy importante, ellos desarrollaron esas técnicas a tal punto que lograron desarrollar la técnica de la porcelana, para que vean. No solamente la alfarería, sino se extendieron a la porcelana. Ellos inventaron la porcelana. También aprendieron a cultivar arroz. El producto más importante de allá es el arroz. A orillas de los ríos Amarillo y Río Azul. El río Amarillo se le dice en chino Huanghe y el río Azul Yangtze-Kiang. Alrededor de estos dos ríos, pues ellos cultivaron arroz y se asentaron allí, formando la gran civilización china que es. Otro aspecto de la civilización china o de los chinos, muchachos, vean, la técnica de la metalurgia inventada por ellos. Es decir, la confección o el fundimiento del hierro y la confección o elaboración de herramientas, de armas, instrumentos de hierro, de cobre, lo hicieron muy bien
los chinos. Ellos trabajaron muy bien estos metales. Conformaron estados, ciudades, pero también imperios. Los chinos formaron un gran imperio, el imperio chino. Digámoslo así, gracias a ciertas dinastías que surgieron en la China. También la historia política de China es muy especial, pues logró la unificación de su lengua y su cultura hace miles de años. Las sucesivas dinastías, empezando por la primera de la historia, la Xia, iniciada alrededor de 2000 a.C., realizaron un proceso continuo de unificación, lo que dio como resultado el mayor país del mundo. Una consecuencia fue la unidad lingüística, mientras que en países grandes como la India, hoy existen 850 lenguas, en China hablan una sola lengua, el chino mandarín, que es el idioma que más personas hablan en el mundo. Aparte, 300 millones hablan 7 lenguas muy parecidas al chino mandarín. También es impresionante que un solo sistema de escritura apenas modificado haya servido en China durante 3000 años. En Europa, en el mismo periodo, hubo centenares de sistemas de escritura y aún hoy hay decenas de distintos alfabetos modificados. No es que no haya habido en China diferencias de clima, de lengua e incluso etnias. Hace 6000 años había muchas tribus distintas. Lo que sucedió es que hubo una chinificación, una homogenización drástica de una inmensa región. Así, unidos tuvieron una masiva influencia en Japón, Corea, toda el Asia suroriental, tropical e incluso en India. Resumen de la historia de la antigua China. China es una de las civilizaciones más antiguas que ha podido ser conocida cronológicamente gracias a la continuidad dinástica que ha perdurado hasta el siglo XX. En la época del año 2500 a.C. no existían dinastías, pero ya habían ciudades amuralladas y el esclavismo. A partir del año 2100 a 1600 a.C. aparece la primera dinastía, denominada Xia. Algunas características son la unificación del norte y el calendario de 12 meses. En el año 1600 a 1045 a.C. aparece la segunda dinastía, denominada Shang. Algunas características son la escritura en los huesos adivinatorios. En el año 1045 al 221 a.C. aparece la tercera dinastía, denominada Zhou. Algunas características son cumbre artística, libros, sacrificios humanos. Dentro de esta dinastía se subdivide en Zhou occidental, Zhou oriental, primaveras y otoños, reinos combatientes. Aquí tenemos en esta imagen, muchachos, ya un resumen de la historia de la antigua China, muchachos. Según esto, ¿cuál es la primera dinastía que se formó en China, Chavo? No. Eso es para guardarlo. ¿La dinastía cuál? Xia. Ahí está. Antes no existían dinastías, pero ya se formaron las dinastías, grupos de familias que se unieron para hacerle frente a otros pueblos y formando ciudades amuralladas, también desarrollaron el esclavismo. Miren, muchachos, la primera dinastía, Xia, la segunda, Shang, la tercera, Zhou, y la cuarta, Qin, sexta, Han. Cada una es importante por algo. La dinastía Xia sí unificó las aldeas o ciudades del norte y crearon el calendario de 12 meses. La Shang, escritura en los huesos adivinatorios. Zhou, cumbre artística.
pues se inventaron libros, porque como ya sabían utilizar el papel y la imprenta, vea, pero también realizaban sacrificios humanos. La Qing volvieron a unificar política, cultural y lingüísticamente las regiones de China, formando un gran imperio, muchachos. La cultura, la dinastía Han, 4 siglos de consolidación china, poderío militar e influencia en toda el Asia. Características son filósofos como Confucio y Lao Tse, toma su nombre de un libro, estados en gran medida independientes, limitada autoridad política de los reyes Zhou, guerras entre los 7 diferentes estados, el gobierno central pierde poder. En el año 221 a.C. aparece la siguiente dinastía, denominada Qing. Algunas características son unificación política y cultural, legalismo hacia adentro, disposiciones crueles hacia lo no chino. En el año 206 a 220 después de Cristo aparece la siguiente dinastía denominada Han. Algunas características son poderío militar, influencia en toda el Asia. De las disputas al poder centralizado. La expansión de los chinoparlantes se hizo de norte a sur. Allá empezaron a construirse ciudades fortificadas en el tercer milenio antes de Cristo. En sus cementerios ya se nota la diferencia de clases, tumbas simples para los esclavos y otras muy ornamentadas para la nobleza. El llamado Emperador Amarillo unificó a las ciudades-estado de las praderas del norte, construyó obras para defender las tierras de las inundaciones del río Amarillo y fundó... Aquí estamos un poquito desfasados de la imagen con el sonido, pero ahí disculpan. Resulta que se empezaron a construir ciudades fortificadas en el siglo III antes de Cristo. Sí, claro que sí. Pero también es importante, recordar que un emperador famoso mandó a construir la Gran Muralla China. Se demoraron muchos años para construirla. Tiene, no recuerdo aquí cuántos kilómetros tiene la construcción, pero no lograron hacerla completa, tratando de cubrir las fronteras de China. Es muy difícil, pero tiene ciertas, hay una construcción que todavía está vigente y es un monumento realmente a la laboriosidad y tenacidad de los chinos. Pero sí tiene, yo sé que tiene una altura de 9 metros aproximadamente y un ancho de 5. La Gran Muralla China. Compañero Tomás. No, la muralla mide exactamente. ¿La extensión de ella? Sí. ¿Cuántos kilómetros? Le van a seguir haciendo, según porque le van a seguir haciendo hasta formar, para tapar formar también. Sí, por mar, pero no sé todavía. No. Tiene unos No, el dato de la extensión de la Gran Muralla China no lo recuerdo, yo lo leí por ahí, pero se me escapó el dato. Hubo un primer emperador llamado el Emperador Amarillo, quien fue el primero en unificar a las ciudades-estado de las praderas del norte. Pero también fundó la primera dinastía, la dinastía Xia. Ahí está, la dinastía Xia. ¿Quién? El Emperador Amarillo. Entonces copiamos ahí. El Emperador Amarillo fue el primero en unificar las ciudades chinas. Profe, el emperador amarillo. Sí, el emperador amarillo.
y fue quien fundó, ese emperador amarillo fue el que fundó la primera dinastía china. Vamos a seguir escuchando. La dinastía Xia. Rey tras rey fueron consolidando su poder hacia el sur y expulsaron a otros pueblos. Tras 17 reyes le sucedió la dinastía Zhou, que desde 1100 a.C. conquistó y absorbió casi toda la población de China que no hablaba chino. Promovió expresiones refinadas de arte en jade, seda y bronce, pero era muy cruel. Hacían sacrificios humanos a los dioses y enterraban vivos a grupos de esclavos cuando moría su amo. El fin de los reyes Zhou se produjo precisamente por una gran rebelión de esclavos. Tras un periodo de inestabilidad y guerras, la dinastía Qin logró con medidas crueles la unificación política, cultural y lingüística. Expulsó hace 2000 años a los pueblos del sur que no hablaban chino hacia Tailandia, Myanmar, Laos, Camboya, Vietnam y Malasia, antecesores de la población actual de esos países. India antigua. Bueno, antes de pasar a la India antigua, muchachos, aquí hay un desfase en la diapositiva, en el video. Recuerden que si bien el emperador amarillo, el primero en unificar el territorio chino y el fundador de la dinastía Xia, viene otra dinastía, Shang, de la dinastía Shang Zhou, donde aparecieron dos grandes filósofos llamados Confucio y Lao Tse. No sé si usted ha escuchado de un emperador chino que se llama Lu. No. Bueno, es un emperador que tenía un sueño de ser el más fuerte. Y fue tan fuerte que dijo que llegó 240. Ave María. Y en uno de esos días fue capaz de partir el cielo. Está hablando Tomás, participando Tomás, un compañerito de ustedes, hablando de un emperador. Un emperador chino. Tuvo un sueño que él era capaz de partir el cielo. En fin. Después de la dinastía Zhou, aparece la dinastía Qin. Y con ella se logra restablecer nuevamente la unificación de la China a nivel político, cultural y lingüístico, es decir, que fueron capaces de centralizar el poder y de establecer el chino mandarín como la lengua de todo el país. Y también dicen que los primeros sapiens se generaron en la región de India y China. Sí, también se dice que se encontraron restos de los primeros homínidos por allá en la China. Bueno, un dato importante es que ellos consideran los chinos como el emperador como un hijo del sol, del cielo, hijo del sol y del cielo, y por eso lo adoraban y prácticamente es muy importante el emperador entre los chinos. ¿Cuáles fueron los principales inventos de la China? Muchachos, los inventos de la China, además de la pólvora, entonces nos dejaron la imprenta, el papel, la carretilla, el timón de barcos, está la seda, está la cometa, las cometas de viento, muchachos.
fueron inventadas por los chinos, los primeros en elaborar cometas. Y miren que se celebra aquí en Colombia en agosto, es que el mes de las cometas, y vean, con tanto invierno no nos han dejado elevar cometas. Entonces miren, ¿qué otro? La imprenta, el papel, la brújula, Ave María, la porcelana, la seda, tantos inventos de los chinos. Eso sí, dicen por ahí que lo que no hacen los chinos se lo inventan, ¿cierto? Y es verdad, ellos replican todo, hacen fotocopia de todo. Ave María, son unos astros o unos haces para replicar las cosas. Guau. Ahora sí la India. En el norte de la India, la agricultura surgida en el río Indo llevó a que se formaran estados a lo largo de 1500 años. Pero solo en 400 a.C., un guerrero llamado Chandragupta unificó todo el subcontinente bajo el imperio Maurya. Amiguitos y compañeros, voy a dejar de compartir porque es que no, miren cómo está de retrasada esta imagen. A ver si de pronto volviéndola a compartir logramos. No. Las casas de banco de China o de India. Vamos a ver. China. No, no se pudo. La India se consolidó como una sociedad de castas, con una rica filosofía religiosa, escrita en los Vedas, y desde el siglo V a.C. con el budismo. El budismo se desarrolló a partir de las enseñanzas de su fundador, Siddhartha Gautama, conocido como Buda, y se expandió rápidamente. Aquí tenemos de la India que tomar nota de varios datos, muchachos. La civilización de la India. ¿Qué vamos a decir? Pónganle mucho cuidado. Tomen nota. La India o los de la India, los indios, está mal dicho hindúes. Se dice que los hindúes son aquellos que practican el hinduismo, ¿cierto? Otra religión. Pero entonces los indios muchachos asentaron a orillas de los ríos Indo y Ganges. ¿Cuáles ríos? Indo y Ganges. El Ganges, muchachos, es el río sagrado de la India. Importante. Porque allí el río Indo y Ganges. El río Ganges es el río sagrado de la India. Se realizan rituales allá, baños rituales para ahí se realizan rituales. Despejar los, digamos así, los males del alma. Se realizan rituales. El alma, pues, de los males. Rituales. Otro dato. Existió un guerrero. Existe un guerrero. Un personaje llamado Chandragupta, con P. Chandragupta. Guerrero. Un guerrero indio famoso llamado Chandragupta. Chandragupta. No Chanda, sino Chandra. Gupta. Que unificó todo el territorio indio. Unificó el territorio indio. Bajo el imperio Maurya. Bajo el imperio con doble Maurya. R. Que son prácticamente los descendientes de la India.
En griego, guerrero, no así, guerrero no escribe así. Mami, que después lo paso. Guerrero, bueno. Llamado Chandra. La sociedad de la India Sociedad, todo lo que es sociedad. estaba dividida en estamentos. Melanie, apaga tu micrófono. Pon mucho cuidado. La sociedad india estaba dividida en estamentos, copia pues, estamentos o castas. 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 Así se llama, castas. Con una rica filosofía religiosa escrita en los Vedas. ¿Cuáles son esas castas sociales? Perdón, sí, castas sociales de la India. Castas sociales de la India son. Tenemos de primero los brahmanes. Brahmanes, 2 puntos. Brahmanes. Los brahmanes, muchachos, son los sacerdotes. Los sacerdotes o maestros de la religión. 2. Los chatrias o chatrías. Los chatrias o chatrías. Chatrías, que eran los guerreros y gobernantes de las provincias indias. Recuerden que los guerreros también podemos llamarlos como militares. Bueno, tercera casta social, vaisías. Vai con V, vaisías y S. Compuesta por artesanos, comerciantes y campesinos. Comerciantes y campesinos. Cuarta, sudras. Los sudras eran sirvientes o esclavos de la tierra. Siervos porque le servían a los brahmanes y a los militares, a los guerreros, en los oficios domésticos, en las casas. Y los esclavos también trabajaban prácticamente en la tierra, sea cultivando. La última casta social que no es casta, es decir, el último estamento de la sociedad india no tenía privilegios ni derechos, por lo tanto les decían descastados, eran los parias, descastados, parias. Los parias eran un grupo de personas demasiado humildes y pobres, prácticamente eran intocables porque, mejor dicho, ¿quién se va a relacionar con un paria? Había una discriminación impresionante porque esa persona, paria, era como lo más feo, lo más malo, lo pobre, lo miserable, lo dañino, mejor dicho, qué discriminación tan bárbara de allá, pero dentro de la cultura india era correcto, era normal eso. Pues no había ascenso. ¿Qué quiere decir eso? No había progreso en la sociedad, no se podía cambiar uno de estrato o de casta, no se podía. Si usted nacía como paria, moría como paria. Si usted nacía como brahman, entonces moría también como brahman. Importante que tengan en cuenta esos datos, muchachos. ¿Sí? Lo de las castas sociales. Hay un libro sagrado, el libro sagrado de los Vedas, para que sepan, libro sagrado de los Vedas. Allí se narran algunas anécdotas y creencias de los dioses. Hay también himnos, cánticos a los dioses ahí. Bueno, entonces para que sepan que era un libro sagrado de los Vedas, así como el libro de la Biblia es sagrado para nosotros,
el Corán para los islámicos y el Torá o la Torá para los judíos. Seguimos entonces a ver si... En el siglo III a.C., el emperador Asoka la volvió religión oficial de su enorme imperio y envió embajadas de monjes budistas a todo el mundo entonces conocido. Aunque después de esta religión declinó en India, en el resto del Asia se propagó con éxito y ayudó a la difusión de la escritura y a la adopción de valores humanistas. Por siglos ha sido la gran filosofía de Asia y hoy se practica en la totalidad de sus países. El curioso caso de Japón. Bueno, no vamos a hablar del Japón, siendo una cultura también de Asia, pero en este caso nos vamos a limitar a las dos culturas, China e India. ¿Qué nos decía el video? Que el budismo es una religión que nació en la India, que surgió en la India con un personaje, tomemos nota del budismo, Siddhartha Gautama Buda. Ese es el fundador del budismo, Siddhartha Gautama Buda. La palabra Buda significa el iluminado. A él lo consideran un dios porque alcanzó la iluminación y el otro primario. Claro, por eso se llama el iluminado, porque alcanzó el estado de nirvana, que es el estado mayor de felicidad, de placer y de sabiduría. Repito, el budismo es una religión fundada por Siddhartha Gautama Buda, llamado el iluminado. Eso es lo que significa el Buda. Muchos en sus casas pueden tener una figura que se llama el Buda, que es un señor gordito, encuclillado, así pues como sentado. Sí, meditando y tratando como de encontrar el estado del nirvana. También en la China, en la India, en el siglo III a.C., el emperador Asoka volvió el budismo como religión oficial de la China, para que vean cómo es de importante esta religión. Religión budista en la India. Sí, muchachos. A ver si de pronto se logra ver acá. Ah, sí. Pero hay varios dioses de India como en Egipto. Hay muchos. Claro, dice Tomás que hay varios dioses en la India, como Egipto, claro que sí, estos pueblos fueron politeístas. Aquí tenemos algunas imágenes que resaltan la cultura, el desarrollo de la cultura de la India y de la China. Muchachos, la primera imagen es la Gran Muralla China. Luego aparece una construcción civil y religiosa, porque era especie de un templo que se conoce con el nombre de la pagoda. Así es que se llaman las casas de por allá, o los lugares donde habitan las personas, por lo menos de la alta nobleza, ricos mandarines. Está el ejército de terracota, un emperador que mandó a hacer en estatua a todo su ejército. ¿Cuántos días y cuántos años pudo demorarse para que le hicieran todo ese ejército? Luego está la escritura chino mandarín, vean, unos símbolos todos raros que no conocemos. Se llaman kanjis. Vea.
Y estos son los elementos de la China. De la India tenemos el Taj Mahal y el Dios Ganesha. Ya, ahí está, con un elefante sentado como con 4 manos. Los símbolos de la India. Vea, de la cultura india está la diosa o el dios Ganesha, la rueda del chakra de la soca, hay una tetera de cobre amarillo, hay una joya, la lámpara de Diwali y el templo del Taj Mahal. Esto es de la India. Miren, para que vayan identificando cómo esa cultura tan importante. Luego aparecen los símbolos muchachos, vean, de la cultura china. Está de rojo el país, ¿sí o no? Ese es así se representa el país de la China. Pero está el abanico, está el mandarín, está el dialecto o la lengua o digámoslo así, esta caligrafía de China. Está el fan, está el dragón. Miren, todas estas elementos que identifican a la cultura de la China, muchachos. En la casa podemos tener algunos elementos de la China. ¿Por qué? Porque ya nos invadieron, muchachos, hace muchos años que dieron libre a la apertura económica y por lo tanto pues a traer, inclusive antes se traía por contrabando y que actualmente se hace, sí, para no pagar impuestos, pero China es un monstruo o un país enorme que nos está influenciando con tantas cosas tan raras y cosas mucho, nos está invadiendo con muchos productos. Bueno, y aquí sí tiene la tarea usted. Muchachos, vamos a sacar el cuadernito y colocamos. Actividad sobre India y China. Esta actividad es de completación. Profe, o sea, no es cortar el periódico ni nada, pero no es como mandarlas imprimir. Usted que mande la foto. Sí, pero no lo vamos a hacer así hoy. Lo vamos a copiar en cuadernos ya. Entonces, la primera, la historia de la raya constituye la clave de la historia de toda el Asia. Muchachos, vamos a copiar estas 10 actividades de completación y lo vamos a completar con rojo, con las pistas que hay en el fondo. Miren, en el fondo de la diapositiva está con blanco las palabras necesarias para completar esos espacios en blanco y lo vamos a hacer con otro color distinto. La historia de la constituye la clave de la historia de toda el Asia. 2. 6 inventos chinos. En el orden que ustedes quieran, no importa. Pero no me pueden copiar Ganges porque el Ganges es un río. No es un invento chino. Ni invento indio. Nada. Tercero, el idioma que más personas hablan en el mundo es el español. Falso. Ahí dice cuál es. Ahí hay un idioma. Cuarto, el llamado guión unificó a las ciudades-estado de las praderas del norte de la China y fundó la dinastía Tal. Todo está ahí abajo. Estoy leyendo las actividades. Quinta, después de la dinastía Zhou, surge logrando la
política, cultural y otra raya. Ustedes van a buscar cuáles son las palabras que se acomodan a ello. Son las palabras precisas, porque si no te equivocas y hay que rebajarle. 6. La India se desarrolló alrededor de los ríos. Una raya y otra raya significa que hay 2 ríos, cuyos valles sirvieron de asentamiento de los indios. 7. El guerrero indio llamado unificó todo el subcontinente indio bajo el imperio Maurya. 8. La India se consolidó como una sociedad ¿de qué? De pescadores. ¿Está la palabra pescadores? ¿Sí o no? Léanlo allá. No, muy bien. Allá me respondieron. Los de aquí están dormidos. Vamos a despertar. Repito la 8. La India se consolidó como una sociedad con una rica filosofía religiosa escrita en tablilla, escrita en plátanos, escrita en papel, de pronto en papel. Vamos a ver. Pero si copiamos, ahí hay otra más precisa. Y la vamos a completar. 9. El budismo, que es una religión que nació en la India, se desarrolló a partir de las enseñanzas de su fundador. ¿Cuál fundador del budismo? ¿Cuál es el fundador del budismo? Ahí está. Siddhartha Gautama, conocido como Buda, que significa el iluminado. 10. En la India, los intocables o descastados que no tenían derechos ni privilegios recibían el nombre de brahmanes, o de kshatriyas, o de vaisyas, o de sudras, o de parias. Ahí está. Son 10 ejercicios, 10 actividades fáciles para que ustedes interactúen con lo que hemos visto, con lo que han escuchado y puedan responder. Recuerden que este ejercicio lo vamos también a subir en forma virtual al desarrollo de la guía de componente social que se va a tener en cuenta en la evaluación. Los que lo van a traer físico, entonces lo hacen en hojita de blog y lo traen. No, pero todos deben ser esperar. Bueno, ya terminamos. ¿En qué número vamos? La 3. Bueno. Ayer los otros errores también están copiando este ejercicio, esta actividad. Es de completación. Las pistas están en el recuadro azul. Perdón, rojo. Sí, con las palabras están de blanco. Según la frase, usted selecciona la palabra y la va colocando ahí, a ver si está correcta o no.
¿Puede agrandar un poquito más la pantalla? Ah, ya no sé, ya me perdió. ¿O yo? ¿Cómo hace uno para volver a...? Ya lo dañé. Es que aquí no me da. Ahí. Ahí. Sí. Listo. La historia de la guión, o pues rayita mejor, constituye la clave de la historia de Asia. 2. 6 inventos chinos. Y hay 10, hay 10. Ah. Yo le tomo foto a Las palabras. Y ya te... Las copié allá. ¿Tienen una copia? Porque no lo había visto. Ah, sí. Sí, sí. Hágale pues, vea, ya está grande. Vamos a hacer la cuestión que lo va a presentar rápido. El idioma que más personas hablan en el mundo es el chino mandarín. Muy bien. El llamado unificó a las ciudades-estados de las paredes del norte de la China y fundó la dinastía. Completamos. Sí, la altura de él. Después de la dinastía Zhou surge la dinastía Qin, logrando la unificación política, cultural y lingüística de China. 6. La India se desarrolló alrededor de los ríos Indo
gigantes. 7. Un guerrero llamado Chandragupta unificó todo el subcontinente indio bajo el imperio Maurya. 8. La India se consolidó, la India se consolidó como una sociedad de castas, con una rica filosofía religiosa, escrita en los Vedas. 9. El budismo se desarrolló a partir de las enseñanzas de su fundador, Siddhartha Gautama Buda, conocido como Buda, que significa el iluminado. 10. Ya le parece algo. A ver, yo. En la India, los intocables o descastados, ¿qué nombre recibían? Recibían el nombre de parias. Profe, ¿qué significa alguna de niñez? La historia de esa constituye la clave de la historia de todas las. Constituye la clave de todo de las. Constituye la clave de la historia de Asia. A ver, tiene que terminar. Pero ya quedó completo. Dentro de 8 días hay que traer platica. Hay que traer. Dentro de 8 días hay que traer 100, 200 pesos. Colores. Después de una ratita. ¿Sí? Y las palabras que después de acá sigue sin hablar. Las palabras. Ya. Necesitan las palabras. Las palabras, muchachos, vea, estas son las palabras. Dálas ahí. Las palabras. Seis inventos chinos.
El idioma que más personas hablan en el mundo. Es la tercera, la cuarta. Ah, Indo. Entonces, ¿cuáles son los dos idiomas? Indo y el último, el Ganges, el río Ganges. ¿Cuál es la tercera? No, la cuarta. Ay, no puedo ser más imbécil, estoy llamado como que- a la primera. La última. Gracias. La de los hijos. Ah. Ya. Algunas veces aparece común en intermedio entre la Q y la I. Igual son así.
Sí, muchachos, esa es la idea. Que la de tomar el tiempo, siempre Colores. Profe, después de, estoy con la cuarta, después de dinastía, la racha de siglos. ¿Qué cosas en negro lo tapan? así porque es Donde dice, fundó la dinastía, la racha. que lanza La otra. Chandragupta. Sí, veo. Sí. Mira, ya lo conoció. Ah, bueno. La primera de la cochina. ¿Qué terminó usted? En la casa sí estaban haciendo esta actividad. Vayan Bueno, por aquí, porfa. ¿alguien ya terminó para que me la lea completa? Chicos, les voy a habilitar el chat para que por favor pongan la asistencia. Desde ya la pueden poner. ¿La va a leer? Niña, ¿la va a leer acá? Pero ya puse la asistencia, muchas gracias.
¿Quién la quiere leer completa? Ustedes recuerden adjuntar, por favor, esta actividad con la guía. Y la anterior también. Y la anterior también, sí. El cuadro organizador de Egipto, ¿de acuerdo? Muchas gracias por la asistencia. Qué bueno ver a los muchachos tan concentrados. Los de la casa también se ve que trabajaron bastante. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Que estén muy bien, cuídense bastante. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao. Bueno, muchachos, hasta luego. Muchas gracias por todo. Chao, Felicidades. profe. Espero que Chao, haya- profe. Chao, profe. Chao, Chao, José. chao, amiguitos. Y amiguitas, nos vemos. Chao. Aquí está mal escrito. No, es que no está mal escrito, es con Q. No con K de kiosco, sino Q. Quienes no han puesto la asistencia, por favor háganlo ya mismo. Ya vamos a cerrar la clase. Cuando es así. Listo, yo creo que ya. Entonces, como va esta primero que está acá, que si no tendría que escribirse una E. No, está bien, pues ya. Chandragupta, Castas, Vedas, Siddhartha Gautama, el iluminado, Parias. Muy bien.